Pues si vivimos, para Él vivimos, y si morimos, para Él morimos, sea que vivamos. Mi responsabilidad en la iglesia. Ese es el tema que nos atañe el día de hoy. Mi responsabilidad en la iglesia. Lo quise poner de forma personal. No quise poner nuestra responsabilidad porque a veces como que nos queremos zafar. Vamos a ponerlo de forma personal. ¿Cuál es mi responsabilidad en la iglesia? Bueno, para empezar, hermanos, en la ley hay decretos de dos tipos. En la ley hay decretos de dos tipos. Uno de ellos son derechos o beneficios. Otros decretos son de obligaciones y responsabilidades. Dentro de las leyes, los que dan derechos y beneficios son, por ejemplo, tenemos derecho al estudio, tenemos derecho al trabajo, tenemos derecho a la salud y tenemos derecho a votar, entre otras cosas. Tenemos muchos más derechos, pero por ejemplo, usted puede estudiar lo que quiera. A usted no le obligan a que estudie algo en específico. Hay países en los que no. Tú vas a estudiar esto y punto, ¿verdad? ¿No? Tenemos libertad y podemos estudiar lo que quiera. Podemos trabajar en lo que queramos, en lo que sepamos hacer. Tenemos derecho a tener un servicio de salud, un servicio médico. Y tenemos derecho a elegir a nuestros gobernantes. Y dentro de las responsabilidades u obligaciones, bueno, tenemos la obligación de mandar a los niños a la escuela y de asistir a la escuela. Tenemos la obligación de pagar impuestos. Aquella persona que no paga impuestos va a la cárcel, tiene una penalización. Tenemos la obligación de respetar las leyes, muy simples, por ejemplo, como las leyes de tránsito. ¿Qué pasa si usted pasa por afuera de una escuela en su coche y pasa a 50 kilómetros por hora cuando es horario escolar? Pues le van a poner una multa muy fuerte. Tiene que respetar las leyes. Si usted se pasa el rojo, o se pasa el alto, o cualquier otro tipo de cosas así, le van a poner una infracción, porque no respeta las leyes. Y también dentro de nuestra responsabilidad está el votar. El votar viene siendo también un beneficio, pero también una obligación, una responsabilidad. Ahora, vamos a ver de dónde viene la palabra responsabilidad. La palabra responsabilidad viene del latín responsum, que es la forma latina del verbo responder. O dicen por ahí, la responsabilidad es la habilidad de responder. Responsabilidad es la habilidad de responder. Como número uno, la responsabilidad es la cualidad de la persona responsable. Es decir, por ejemplo, para cubrir este puesto buscan a una persona con responsabilidad, una persona responsable. Una persona que no es responsable de sus actos o que no llega a tiempo, que falta mucho, pues no es ideal para cubrir este puesto. Después, la responsabilidad también es una circunstancia de ser el culpable de una cosa. Por ejemplo, ha quedado claramente demostrado que se haya exento de responsabilidad en el caso. Cuando hay algún caso, algún problema, se deslindan responsabilidades. ¿Quién es el culpable y quiénes no son culpables? Otro ejemplo, otra cosa de la responsabilidad, la obligación de la que una persona debe responder. Por ejemplo, los padres tenemos la responsabilidad de alimentar y educar a nuestros hijos. Esos son algunos tipos de responsabilidades. Bueno, pues esos son la responsabilidad. Eso es lo que significa la responsabilidad. Hermanos, en la Biblia también tenemos leyes y decretos de los dos tipos. Tenemos derechos y beneficios y también tenemos obligaciones. Dentro de los derechos o beneficios, solamente los vamos a mencionar así rápidamente. Tenemos estos beneficios: el perdón de pecados, tenemos el don del Espíritu Santo, tenemos la salvación, tenemos la reconciliación, la adopción, somos parte de una nueva familia, tenemos la bendición de poder orar,
la oración. También tenemos una conciencia limpia después del bautismo. Tenemos una esperanza y también tenemos nuestros nombres escritos en los cielos. Esos son como beneficios, derechos o beneficios que tenemos en la Biblia. No solamente tenemos derechos o beneficios, no solamente vienen estos decretos. Los que nos vamos a profundizar un poquito más es en nuestras obligaciones o responsabilidades. ¿Cuáles son nuestras obligaciones o responsabilidades en la iglesia como cristiano? Hermanos, pues son muchísimas. Yo quería poner algunas y solamente puse como 30. Así que nos vamos a tardar como 1 hora más o menos, ¿ok? Entonces no quise poner las 100 que podemos tener, solamente puse más o menos como 30. Vamos a verlas de forma rápida. Primero, ¿cuál es mi responsabilidad como cristiano? Pues primero que nada es reunirme. El reunirme, dice Hebreos 10:25, no dejando de congregarnos como algunos tenemos por costumbre. Estamos acostumbrados a no reunirnos, sino exhortándonos, y tanto más cuando vemos que aquel día se acerca. Hermanos, el reunirnos es de lo más fácil, es de lo más sencillo de cumplir con nuestra responsabilidad. El acudir al trabajo, por ejemplo, es de lo más sencillo. El ponerse a trabajar ya es otra cosa. Si yo voy al trabajo, pues vine al trabajo no precisamente a trabajar, ¿verdad? Pero, y decimos algunos, hacen como que me pagan y hago como que trabajo. O sea, nomás vengo al trabajo y asisto, pero no trabajo nada. Bueno, el reunirse es lo más fácil, hermanos, porque no es nada de trabajo. Déjame le digo una cosa muy importante. Dios no necesita que usted se reúna. ¿Cómo, hermano? Dios no lo necesita a usted, hermano. Dios no me necesita a mí. Yo soy el que necesita a Dios. Yo soy el que necesito reunirme. Cuando me reúno, hermanos, es una forma de agradecerle a Dios lo que Él ha hecho por mí. ¿Qué hizo Dios por mí? Pues que no ha hecho nada Dios por mí. ¿Cómo no? ¿No se bautizó? ¿No lo limpió de sus pecados? Vamos a ver un ejemplo bien fácil, hermanos. Lucas capítulo 17, versículo 17. Ahí está en la pantalla ya. Dice, respondió Jesús y les dijo, ¿no son 10 los que fueron limpiados? Hablando de los 10 leprosos, y los 9, pregunta, ¿dónde están? Solamente regresó uno. Versículo 18, no hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. De 10 leprosos que Jesús limpió, solamente uno regresó a darle las gracias. Hermanos, el reunirme es regresar con Dios y darle las gracias por lo que Él hizo por mí, por enviar a su Hijo, por darme la salvación y por otras muchas cosas, por otros beneficios que tenemos como cristianos. Segundo punto, bueno, no podemos dejar o pasar de lado todos los puntos que hacemos de la adoración, y eso es de lo más simple, hermanos, de nuestras responsabilidades, de mis responsabilidades. Número 1, como de la adoración, pues la predicación y el salvar almas. Marcos capítulo 16, versículo 15 y 16, dice, y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Dicen, hermanos, que este es de los pasajes más conocidos, de los mandamientos más conocidos y de los más desobedecidos. Todo el mundo sabemos ese mandamiento y muy pocos lo cumplen. El apóstol Pablo le dijo en una ocasión a los hermanos, a los ancianos ahí en los ancianos de Éfeso, les dijo en Mileto, les dijo en Hechos 20:26, por tanto, yo les protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos, porque no he rehuido anunciarles todo el consejo de Dios. El apóstol Pablo dice, yo les estuve predicando, yo ya no tengo nada
de culpa si ustedes no hacen caso, si ustedes no obedecen. Pero nuestro mandamiento es predicar el Evangelio. Esto también se aplica al cristiano, no solamente en la iglesia, sino también socialmente. Es una de mis responsabilidades, no solo como cristiano en la iglesia, sino también es una de mis responsabilidades socialmente. No solamente predicar aquí. Vengo y predico aquí, muy bien. Pero también tengo que predicar afuera. Otra de mis responsabilidades, hermanos, como cristiano, bueno, dentro de la adoración, pues es la oración. ¿Que la oración no era uno de los beneficios? Pues sí, la oración es uno de los beneficios. Pero también la oración es una de nuestras obligaciones, de nuestras responsabilidades. Dice en Efesios capítulo 6, 18, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Entonces, la oración es una de mis responsabilidades como cristiano y también es un beneficio. Otra, dentro de la adoración, la que acabamos de participar, la comunión, la cena del Señor. Hechos 27, el primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba viendo salir al día siguiente y alargó el discurso hasta la medianoche. Aquí vemos que el apóstol Pablo y los hermanos que iban con él participaron de la comunión el primer día de la semana. Y fíjese lo que dice el versículo anterior, el versículo 6. Dice el versículo 6, y nosotros pasados los días de los panes sin levadura, navegamos de Filipos y en 5 días nos reunimos con ellos en Troas, donde nos quedamos 7 días. ¿Por qué este versículo? Porque muchas personas y muchas sectas dicen que de la comunión solamente se participa una vez al año y participan de ella cuando son los días de los panes sin levadura, los días que acabamos de pasar de la llamada Semana Santa, y solamente en esas fechas participan. ¿Y por qué el apóstol Pablo pasan los días de los panes sin levadura y a los siguientes 7 días participa de la comunión en Troas? Entonces, es algo que se hace periódicamente. Si yo digo, no, es que no necesito reunirme porque eso de la comunión, pues tampoco es tan necesario. Entonces, ¿por qué el apóstol Pablo participó y después vuelve a participar? Porque es algo que se tiene que hacer constantemente. La ofrenda, hermanos. La ofrenda también es un mandamiento y es una obligación. Dice 1 Corintios 16, 1 y 2, en cuanto a la ofrenda para los santos, hagan ustedes también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Cada primer día de la semana, cada uno de ustedes ponga aparte algo, según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. La ofrenda también es un mandamiento y es una de mis responsabilidades. Dice ahí en Romanos capítulo 15, versículo 26, dice el apóstol Pablo, porque Macedonia y Acaya tuvieron a bien hacer una ofrenda para los pobres que hay entre los santos que están en Jerusalén. Hablando precisamente de esta ofrenda que les habla también el apóstol Pablo a los hermanos en Corinto. La ofrenda es para los santos y para los pobres. Bien. Vamos ahora al último punto de la oración, al canto. Dice Hebreos capítulo 13, versículo 15. Así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él, por medio de Cristo, sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Es un mandamiento. Tenemos que rendirle a nuestro Dios un sacrificio de alabanza, que me cueste. Eso es un sacrificio. Y que confiese el nombre de Dios. Decía nuestro hermano Elías hace poquito, en el cielo vamos a estar todos adorando, vamos a estar siempre cantando, y puede decir alguien, ay, qué aburrido, siempre estar cante y cante y cante. No se preocupe, no va a tener la voz que tiene ahorita, no va a tener el cuerpo que tiene ahorita que, ya la garganta como que ya me raspa, y no se preocupe, ya va a tener un cuerpo especial que no se va a cansar. Dice ahí en Apocalipsis capítulo 14, versículo 3, dice, y cantaban un cántico nuevo delante del trono, y delante de los 4 seres vivientes y de los ancianos, y nadie podía aprender el cántico, sino aquellos 144,000 que fueron redimidos de entre los de la tierra. Hermano, ¿usted quiere ser de los 144,000? Esos 144,000 son los que tienen el privilegio de estar cantando delante de Dios. Un cántico nuevo que nadie se puede aprender. Solamente
esos 144,000. Y en Apocalipsis capítulo 15, versículo 3 dice también, y cantan el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo, grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso, justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. Eso cantaban también los 144,000. Dice por ahí en Apocalipsis capítulo 4, versículo 8, acerca de unos seres vivientes que tenían 6 alas y que tenían caras diferentes. Eran 4 seres vivientes con caras diferentes. Dice que esos seres vivientes no cesaban de día y de noche de decir, Santo, Santo, Santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Eso de que no cesaban de decir día y de noche no es algo literal. ¿Cómo que no es literal, hermano? No es literal, hermanos, porque en el cielo no hay día y noche. En el cielo ni siquiera se necesita sol, porque la luz de Dios alumbra todo siempre. Allá no hay día y noche. Allá es una eternidad. Eso es de forma figurada. Es decir, estos seres vivientes siempre, 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 siempre están diciendo, Santo, Santo, Santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Bueno, pues esas son nuestras responsabilidades en la adoración, pero hay responsabilidades en la iglesia que no atañen solamente aquí. Por ejemplo, visitar a los huérfanos y a las viudas. Dicen ya en Santiago capítulo 1, versículo 27, la religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Entonces, resulta que la hermanita viuda y pobre está atribulada, y yo llego con la hermana y, hermana, ¿cómo está? Pues vengo a visitarla. ¿No tendrá algo ahí que me invite para cenar? No, es al contrario, no se trata de visitarla para que me dé de ella de comer, sino de visitarla para yo darle algo a ella. No se trata de visitar al huérfano para ver qué me va a dar él a mí, sino para ver qué le voy a dar yo a él, en qué le puedo servir yo a él, en qué le puedo ayudar yo a la hermana viuda. Otro de los mandamientos es este: acordarme del pobre. Gálatas capítulo 2, versículo 9. Dice, y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, es decir, Santiago, Cefas, es decir, Pedro, y Juan, aquellos que cantamos, Pedro, Juan y Santiago en el barco, ¿verdad? Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí, es decir, a Pablo, y a Bernabé la diestra, la derecha, nos saludaron en señal de compañerismo, para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión, es decir, a los judíos. Fíjese lo que dice el versículo 10. Solamente nos pidieron que nos acordáramos de los pobres, lo cual también procuré con diligencia hacer. Tenemos que acordarnos del pobre. ¿Se acuerda del hermano Luis Salazar? Sí, ese que no sabía hacer nada más que medio leer las notas de la música, lo único, pobrecito, sí es bien pobre. ¿Se acuerdan del? No, pues sí. No, sí me acuerdo. No, pues ya me acordé del pobre. ¿Se acuerdan de aquel hermano que era bien pobrecito? No, sí me acuerdo. Muy bien. Y ya cumplí, ya me acordé del pobre. A eso se refiere este texto. No. ¿Para qué me voy a acordar del pobre, hermanos? Para llevarle algo, para ayudarle en algo, para llevarle despensa, para llevarle algo económicamente, o para llevarle ropa, o para llevarle cualquier cosa que le pueda ayudar, para llevarle una cama si no tiene cama, para llevarle una mesa si no tiene mesa. Acordarse del pobre, hermanos, es un mandamiento y es una obligación, es una responsabilidad de la iglesia, personal.
Otro mandamiento, otra responsabilidad como cristiano. Procurar al necesitado, pero con amor. Fíjese, 1 Corintios capítulo 13, versículo 3, dice, y si repartiese todos mis bienes para dar de comer ¿a quiénes? A los pobres. Y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada sirve. Así que si usted se acuerda si usted visita a la viuda y visita al huérfano y se acuerda de los pobres, hágalo con amor. Porque si usted lo hace sin amor, voy a ir con las hermanas y luego le voy a decir a los hermanos, no hombre hermanos, fíjense que fui a visitar a la hermana, le llevé esto, le llevé el otro, le llevé aquello. Si usted lo está haciendo para que los demás digan, qué buen hermano es, no hombre, este hermano es bien fiel y es bien bueno, olvida, no le sirve de nada. Hágalo. Le va a servir al hermano pobre, pero usted no le va a servir de nada si usted lo hace sin amor. ¿Qué otra responsabilidad tengo como cristiano? Bueno, pues una responsabilidad es proveer para mi familia. Y eso también es, obviamente, una responsabilidad como cristiano y también familiarmente. Dice 1 Timoteo capítulo 5, 8, porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Si yo no proveo para mi casa, he negado la fe. ¿Cómo que nega? Como si no creyeras que Cristo es el Hijo de Dios. Has negado la fe y eres peor que un incrédulo. Tengo que proveer para mi familia. Es una responsabilidad que tengo como cristiano. ¿Qué otra responsabilidad tengo como cristiano? Tengo la responsabilidad de refrenar mi lengua. Uy, qué difícil, hermano. Esta sí está difícil para algunos de nosotros. Refrenar mi lengua. Santiago capítulo 1, versículo 26. Si alguno se cree religioso entre ustedes y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. O sea, no sirve para nada. El decirse cristiano no le sirve para nada. El decir, es que yo voy a la iglesia, no le sirve de nada. Si usted no refrena, si yo no refreno mi lengua, aunque yo me crea religioso, lo único que estoy haciendo es engañarme a mí mismo. Y mi religión es vana, no sirve para nada que me diga yo cristiano. Tiene que haber un cambio en mi forma de hablar. Es mi responsabilidad el cambiar mi forma de hablar ya que soy cristiano. ¿Se acuerdan de Pedro? Cuando va Pedro siguiendo a Jesús, cuando Jesús es arrestado y está Pedro ahí en el patio del sumo sacerdote, entre las personas, y está calentándose ahí en el fuego y le dice uno, tú eres de ellos. No, yo no soy. Sí, porque tu hablar te delata. Tu hablar te delata. Bueno, que nuestro hablar, hermanos, nos delate que somos cristianos. Pero si vamos al trabajo, si vamos aquí, vamos allá, y mi hablar no me delata que soy cristiano, cuidado. Si mi hablar es igual que el de mis compañeros de la escuela, no, sí, está bien chido, loco. Si mi hablar es igual que el de mis compañeros de la escuela, es igual que el de mis compañeros de trabajo, si mi hablar no me delata, solamente estoy engañando a mi corazón y mi religión es vana, no sirve para nada, es pura mentira. Si aún acostumbro a decir malas palabras, estoy engañándome a mí mismo y mi religión es vana, no sirve para nada. Tengo que cambiar mi forma de hablar, es mi responsabilidad, porque de ello voy a dar cuenta. Y con mi forma de hablar, puedo hacer que alguien blasfeme a Dios y diga cosas malas de la iglesia, y diga, ahí en esa iglesia todos hablan bien mal, son bien maldicientos. Es más, hablan igual que tú y que yo, dicen chido y loco, y todo lo que decimos exactamente son iguales. Tengo que aprender a refrenar mi lengua.
¿Qué otra obligación tengo? ¿Qué otra responsabilidad tengo, hermanos, como cristiano? Tengo la responsabilidad de imitar a Cristo. Dice el apóstol Pablo, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Es muy difícil imitar a Cristo. Bueno, imítame a mí, dice el apóstol Pablo, imítame a mí. Y si me imitas a mí, vas a estar tratando de imitar a Cristo. Porque dice el apóstol Pablo, yo estoy tratando de imitar a Cristo. Entonces, si tú me imitas a mí, vas a tratar de imitar a Cristo. Y ahí hay varias citas que están apuntadas. 1 Corintios 4:16, que dice el apóstol Pablo, les ruego que me imiten. Y en 1 Corintios 10:33 dice, como también yo en todas las cosas agrado a todos, no procurando mi propio beneficio, sino el de muchos, para que sean salvos. Filipenses 3:17, hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros, dice el apóstol Pablo. Imítenme a mí, imítenme también a los hermanos que hacen lo que yo hago. Tesalonicenses dice, y ustedes vinieron a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo. Versículo 9 de 2 Tesalonicenses 3, no porque no tuviésemos derecho, sino para darnos nosotros mismos un ejemplo para que nos imitaran. Y Hebreos 6:12 dice, a fin de que no se hagan perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Imitar a Cristo, hermanos. ¿Qué otra responsabilidad tengo? Bueno, podríamos de imitar a Cristo, podríamos decir 1000 cosas, hermanos, y no acabaríamos. ¿Qué más tengo como responsabilidad en la iglesia? Bueno, tengo como responsabilidad también hacer buenas obras. Dice Mateo capítulo 15 y 16, dice Jesús, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean sus buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Es decir, yo tengo que hacer buenas obras que se vean, pero cuidado, no se enaltezca, no se glorifique a sí mismo, porque la gloria no es para usted, es para que vean las buenas obras, sí, las tienen que ver las buenas obras, pero la gloria no es para usted, la gloria es para Dios. Efesios 2:10 dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. A veces me quedo, ay Dios mío, ¿por qué me está yendo tan mal ahora? ¿Por qué me pasó esto? Bueno, porque Dios está preparando obras para que otros hermanos hagan. ¿Por qué estoy en la cama? ¿Por qué no me puedo parar? Bueno, porque Dios está preparando obras para que otros hermanos vayan y lo visiten. Dios prepara las obras de antemano para que nosotros andemos en ellas. Y si alguien puede decir, pero ¿cuáles buenas obras? ¿Cuáles buenas obras puedo hacer? Pues nomás dice buenas obras, pero pues ¿cuáles? Bueno, fíjese, esto dice el apóstol Pablo hablando acerca de las viudas. Fíjese, dice, se ha puesto en la lista, 1 Timoteo 5:9, se ha puesto en la lista solo la viuda no menor de 60 años, que haya sido esposa de un solo marido, que tenga testimonio de buenas obras. ¿Qué tipo de buenas obras? Fíjese, si ha criado hijos. Hermano, pero en versículos anteriores alguien puede decir, hermano, pero en los versículos anteriores dice que las viudas que tengan hijos no se consideren como viudas, porque dice que las viudas que tengan hijos, dice que los hijos la mantengan, para que la iglesia no sea agravada. Entonces, ¿por qué aquí dice que pongamos a las viudas que ha criado hijos? Porque no se está refiriendo a hijos biológicos, se está refiriendo a hijos espirituales. Aquellas viudas que cuando pudieron le hablaron a las demás personas de Dios, aquellas viudas que predicaron el evangelio, que compartieron el evangelio con las demás personas. Bueno, viudas que hayan criado hijos, que hayan practicado la hospitalidad, viudas que han lavado los pies de los santos, viudas que han socorrido a los afligidos, y viudas que hayan practicado toda buena obra. Esas son las viudas que vas a poner en la lista para ayudar. Es lo que le dice el apóstol Pablo a Timoteo. No pongas a cualquier viuda, viudas que cumplan estos requisitos. En fin, aquí el punto es ver cuáles buenas obras puedo hacer.
Aquí hay algunas, hermanos. Quiero que cuando yo sea grande y sea viuda y no tenga quien me mantenga, que la iglesia se haga cargo de mí o la iglesia me ayude de alguna forma. Haga eso, hermano. Haga eso. Para que cuando usted esté grande, sea viuda, mayor de 60 años, ya no tenga trabajo y no tenga quien la mantenga, la iglesia diga, esta hermana es digna de que la pongamos en la lista, porque hizo buenas obras. ¿Qué otra cosa es mi obligación o es mi responsabilidad como cristiano? Ser ejemplo. Le dice el apóstol Pablo a Timoteo, ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes. ¿En qué? En palabra, en conducta, en amor, en espíritu, en fe y en pureza. ¿En qué tengo que ser ejemplo? En cómo hablo, en cómo me porto, en cómo amo a los hermanos, en mi espiritualidad, en la fe que demuestro, en la certeza de lo que creo y que no puedo ver, y en mi pureza. En eso tengo que ser ejemplo. El siguiente versículo, hermanos, le dice el apóstol Pablo a Timoteo, ocúpate. Tengo la responsabilidad de estar ocupado. Dice, entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, ocúpate en la exhortación y ocúpate en la enseñanza. Cantamos hace rato, dijo el hermano Ramsés, creo que fue, yo quiero trabajar por el Señor, quiero yo cantar, llorar, y luego, yo ocupado siempre estar en la viña de Él. ¿Quiere trabajar y ocupado siempre estar? Ocúpese ¿en qué? En la lectura, en la exhortación, en la enseñanza. Dice 2 Pedro capítulo 1, versículo 5. Ustedes también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadan a vuestra fe virtud. A la virtud, conocimiento. Al conocimiento, dominio propio. Al dominio propio, paciencia. A la paciencia, piedad. A la piedad, afecto fraternal. Al afecto fraternal, amor. Ocúpate en tener fe, ocúpate en tener virtud, ocúpate en tener conocimiento, ocúpate en tener dominio propio, ocúpate en mejorar tu paciencia, ocúpate en mejorar tu piedad, ocúpate en mejorar tu afecto fraternal, ocúpate en mejorar tu amor. Porque si tienes estas cosas y abundan, es decir, tienes mucho, no te va a dejar estar ocioso. Es decir, vas a estar siempre ocupado. Y no te va a dejar tampoco estar sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Ocúpate, hermano. Está ocupado. Mantente ocupado. Le dice el apóstol Pablo a Timoteo en el versículo que sigue. Dice, no descuides el don que hay en ti. Ocúpate en leer, ocúpate en esto, ocúpate en lo otro, ocúpate en esto. Sé ejemplo y ocúpate, y no descuides el don. Manténlo activo, manténlo activo. Bien, ¿qué más puedo hacer, hermanos? ¿Qué otra cosa es mi responsabilidad como cristiano? Otra responsabilidad que tengo como cristiano es prepararme para defender la fe. Por eso venimos los jueves. Por eso venimos el domingo. Por eso es la clase del jueves, hermanos. Por eso es la clase del domingo. En las clases yo aprendo cosas importantes para saber defender la fe. Yo no sé cuántos de ustedes, hermanos, en cuanto a los hombres, les tocó hacer el servicio militar. A mí cuando me tocó hacer mi servicio militar, no están ustedes para saberlo ni yo para cortarlo, pero cuando a mí me tocó hacer mi servicio militar, me salvé. Y no me tocó ir. Dije, uy, qué padre. Porque el que le toca hacer el servicio militar tiene que ir cada sábado, cada domingo, todos los sábados y todos los domingos, o todos los domingos, desde la mañanita hasta media tarde, y los ponen a hacer filas, y los ponen a hacer ejercicio, los ponen les enseñan mecánica, les enseñan cómo armar las armas, les enseñan a disparar, les enseñan muchas cosas, hermanos. Muchas cosas.
Y dice uno, ay, qué padre, me salvé. Pero ¿sabe qué pasaría si de repente hay una guerra? Y dice, todos los hombres son miembros del ejército. A mí me dieron mi cartilla aún sin ir al servicio militar. Pero cuando me dan la cartilla me dice, usted ha cumplido con los requisitos, etcétera, etcétera, y usted está obligado a responder en caso de que la patria lo necesite. Si llega a haber una guerra, me van a hablar como quiera, aunque yo no haya ido a hacer el servicio militar. ¿Y sabe qué va a pasar? Yo no estoy preparado, porque yo no hice el servicio militar. Bueno, no, sí, cumplí, pero no me tocó estar yendo cada domingo. Y todo lo que les enseñaron, yo no sé nada. Si me ponen un arma, no sé ni cómo agarrarle, ni cómo que el seguro, nada. Cuando nosotros nos toca estar en guerra, hermanos, espiritual, si usted no viene los jueves, si usted no viene los domingos a las clases, usted no va a estar preparado para contender. Dice 2 Pedro 3:15, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo ante todo el que demande razón de la esperanza que hay en ustedes. ¿Y por qué eres cristiano? ¿Y por qué vas a la iglesia de Cristo? ¿Y por qué cantan sin instrumentos? ¿Y por qué participan de la cena? ¿Y por qué la ofrenda? ¿Y por qué el canto? ¿Y por qué la predicación? ¿Y por qué la oración? ¿Y por qué oran así? ¿Y por qué no oramos todos al mismo tiempo? ¿Y por qué no gritamos? Usted tiene que estar preparado para presentar defensa con mansedumbre y reverencia. Es mi responsabilidad. Esta es también una responsabilidad socialmente. No solamente en la iglesia, sino para los de fuera. Mi responsabilidad como cristiano es prepararme. Y el aplicarlo es socialmente. Bien. Por último punto, hermanos. Último punto. Otra de mis responsabilidades, y de las más importantes, hermanos, es ser fiel. Dice Apocalipsis capítulo 2, versículo 10. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de ustedes en la cárcel para que sean probados y tendréis tribulación por 10 días. Y luego dice, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Hermanos, tenemos que ser fiel. Tenemos que ser fieles a Dios. Si yo no soy fiel hasta la muerte, no me van a dar la corona de la vida. Dice Apocalipsis capítulo 3, versículo 5. Al que venciere, será vestido de vestiduras blancas. Fíjese lo que dice después. Y no borraré su nombre del libro de la vida. Entonces, ¿qué significa? ¿Que me pueden borrar? Sí, lo pueden borrar. Si usted vino a las aguas del bautismo, usted se bautizó, Dios lo apuntó su nombre. Ese es uno de nuestros beneficios, que nuestros nombres van a estar escritos en el cielo. Pero mi obligación es ser fiel, para que ese nombre que Dios apuntó, si yo no soy fiel, Dios lo va a borrar. Fíjese lo que dice en Éxodo 32, 33. El Señor dijo, al que pecare contra mí, a este raeré yo de mi libro. Nos va a borrar. Si no somos fieles, Dios nos va a borrar. Apocalipsis, bueno, dice alguien algo de que, ¿qué va a pasar entonces con los que no están inscritos en el libro de la vida? ¿O qué va a pasar con los que nunca tuvieron sus nombres escritos ahí? ¿O los que tuvieron sus nombres en el libro y luego los borraron? ¿Qué va a pasar con ellos? Bueno, dice Apocalipsis capítulo 20, versículo 15. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y Apocalipsis 21, 27 dice, jamás entrará en ella, en la ciudad, cosa impura o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Es importante que yo sea fiel para que mi nombre no sea borrado. Dice Hebreos capítulo 2, 14, sigan la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor.
si yo no sigo la santidad, si yo no soy fiel, no voy a ver a Dios. Hermano, pero dice un texto, todo ojo le verá. Si lo voy a ver, pues lo va a ver, pero le aseguro que no lo va a querer ver. No lo va a querer ver. Como cuando iba con la maestra y no llevaba la tarea. ¿Cómo iba? A ver, Jorgito, la tarea, Jorgito. Y ahí va Jorgito. Es que no la hice, maestra. ¿Cómo vamos agachados, verdad? Todo ojo le verá, pero le aseguro que no lo va a querer ver. No lo va a poder ver. Conclusión, hermanos. Conclusión. En la ley de Cristo no hay letras chiquitas que después me den una mala sorpresa. Es que yo no sabía. O ya vea que pasan en los contratos y muchas cosas, de repente vienen letras chiquitas y cláusulas especiales. En la ley de Dios no es así. La palabra de Dios es clara en cuanto a nuestros derechos y obligaciones, y en cuanto a derechos y beneficios, y en cuanto a nuestras obligaciones y responsabilidades. En cuanto a las obligaciones y responsabilidades, hermanos, son muy fáciles las que Dios nos ha puesto. Veíamos ahorita en la clase, hermanos. Dios le pidió al profeta Isaías que anduviera 3 años desnudo, sin ropa entre la gente. Y dice, y así se van a llevar al pueblo desnudos. ¿Qué pasaría si Dios nos pide? Anden desnudos. Al profeta Ezequiel le pidió que se acostara 390 días sobre su lado izquierdo, sin pararse, y luego 40 días sobre su lado derecho, sin pararse, y que comiera pan, hecho así con una sola mano, y el pan tenía que estar cocido en el fuego hecho por excremento, y el pan cocido abajo del fuego del excremento, sobre cenizas o bajo cenizas. Al profeta Oseas le pidió que se casara con una mujer fornicaria, adúltera, y después le engaña también, vuelve por ella, etc. Las cosas que Dios nos pide, las cosas que son responsabilidades para nosotros en la iglesia, no son nada, hermanos, nada difíciles en comparación de lo que Dios les pidió a algunos de los profetas. Cosas muy duras, muy fuertes, muy difíciles de hacer. Nuestra responsabilidad es muy sencilla comparado con lo de ellos. Entonces, hermanos, si yo no he cumplido con mis responsabilidades como cristiano, póngase a cuentas con Dios. O si usted aún no goza de los beneficios de ser hijo de Dios mediante el bautismo, le invitamos a que pase mientras cantamos el himno de invitación. Dice Isaías, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si sus pecados fueren como la grana, como las nieves serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Vamos a tener entonces, hermanos, el himno de invitación de esta mañana, o si usted quiere pasar. Si usted no ha cumplido con su responsabilidad, es un momento de pasar. Pues si vivimos, para Él vivimos, y si morimos, para Él morimos, sea que vivamos o que muramos, somos del Señor, somos del Señor.